Hola gente, ¿qué tal? Esto es Pase del Desprecio y hoy vamos a hacer un análisis, si es que a esto se le puede llamar así por supuesto, sobre el fútbol moderno, el futbolista de ahora y demás. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hay días en los que uno prende la tele como quien abre una puerta vieja, esperando lo de siempre. Pasto húmedo, gritos a destiempo, un tipo que se anima a lo que no debería, el silencio justo antes del pase que rompe todo. Uno prende la tele con esa esperanza, un poco infantil, un poco terca tal vez, de que el fútbol todavía sea ese lugar donde el mundo se ordena alrededor de una gambeta. Y entonces aparece un partido grande, de esos que antes venían con solemnidad, escudos pesados, himnos y una promesa de historia. Juventus en Turquía, una goleada, y no es cualquier goleada, es el Galatasaray, un equipo con historia, sí, pero sin el peso europeo que supo tener la Juve durante décadas. Un equipo que juega en un estadio que se llama Rams Park, que suena más a empresa de crédito que a catedral del fútbol. Y la Juventus, ese club que en 2015 llegó a la final de la Champions, que dominó la Serie A durante años, que fue destino de los mejores del mundo, Ronaldo, Pogba, Pirlo, Buffon, sale goleada de ahí sin demasiada discusión. Una derrota que no es solo derrota, sino postal. Jugadores con la mirada perdida, un técnico señalando cosas al aire como si pudiera ordenar el desastre con la punta del dedo. Y enseguida la frase, la de siempre, la Juve ya no es lo que era, pero uno, que ya tiene la edad suficiente para sospechar de los estribillos, se pregunta algo distinto. ¿El problema es la Juventus o el problema es más grande? Porque la Juve no es un caso aislado. El Milan tardó años en volver a ser campeón. El Arsenal lleva 21 años sin ganar la Premier. El Manchester United también lleva buen tiempo siendo la sombra de lo que fue con Ferguson. ¿Qué pasa cuando los grandes no son tan grandes? ¿Es gestión, mala suerte o es que el piso se movió para todos? Y si el fútbol en general ya no es lo que era. Es difícil decir esto sin sonar al viejo que mira hacia atrás con devoción, porque el fútbol de antes tenía sus miserias, no era un templo, era una calle, y en la calle también se empuja, se insulta, se miente. Pero había algo, una chispa, una desobediencia que hoy cuesta encontrar incluso en los mejores partidos. La sensación se parece a lo que le escuché al periodista y presentador argentino Alejandro Fantino conversando con el expresidente de Independiente Andrés Ducatenseiler, que hoy miras un partido de Champions y por momentos parece PlayStation. No porque el PlayStation sea malo, sino porque todo parece programado. Recorridos que se repiten, presiones calcadas, desmarques con precisión casi mecánica. Como si el fútbol hubiera encontrado un set de movimientos eficientes y los repitiera hasta volverse coreografía. Y el talento existe. El problema es que hoy está encerrado detrás de una serie de no intentes eso, no la pierdas ahí, no te compliques, no inventes, no rompas el esquema. Y entonces el crack, ese que antes creaba algo nuevo de la nada, se redefine. Ya no es el que desborda, es el que no arruina, es el que asegura el pase fácil, es el que cumple. Y hay una pregunta que incomoda más que las otras. ¿Estamos ante una generación de futbolistas menos talentosos? El Mundial del 2006 fue quizás el último donde la proporción de cracks por equipo era difícil de ignorar. No solo en los favoritos, en varios de los equipos participantes había jugadores que hoy aparecen en TikToks de nostalgia. Esos videos que acumulan millones y millones de reproducciones con el simple recurso de mostrar una jugada de Zidane, de Ronaldinho, de Pirlo, de Riquelme y preguntar ¿dónde fue a parar todo esto? La respuesta incómoda es que tal vez no fue a ningún lado, tal vez simplemente se acabó, porque seguimos aferrándonos a Messi y a Cristiano Ronaldo como si fueran a ser eternos, como si el fútbol pudiera pausarse mientras ellos deciden cuándo retirarse. Pero el Mundial de 2026 se acerca, y con él algo que muchos prefieren no nombrar, la despedida definitiva de esa generación de la élite. Los dos van a estar ahí, casi con certeza, pero como sombras de lo que fueron, como cierre de un capítulo que no tiene continuación clara. ¿Quién viene después? Esa es la pregunta que el fútbol moderno todavía no sabe responder, y el silencio que genera dice más que cualquier estadística. Hay una palabra que explica esto mejor de lo que uno quisiera: homogeneización.
El fútbol se está volviendo un idioma único, como si el mundo entero hubiera acordado que hay una sola manera correcta de jugarlo, y todo lo demás fuese acento de provincia. Salir desde el fondo, presionar alto, replegar en bloque, laterales que atacan, extremos que defienden, una maquinaria fluida, aceitada, eficiente. Jonathan Wilson, en su libro La pirámide invertida, traza la evolución táctica del fútbol como una conversación permanente entre culturas. El BWM inglés, el método italiano, el fútbol total holandés, el juego de posición catalán. Cada era aportó algo distinto porque cada cultura miraba el juego desde un lugar distinto. El problema, sugiere Wilson, es cuando una idea gana tan convincentemente que las otras dejan de discutirle. Y eso es exactamente lo que pasó. Guardiola ganó tanto y ganó tan bien que su manera de entender el juego se convirtió en el estándar. No porque alguien lo decretara, sino porque los técnicos del mundo entero empezaron a estudiar sus conferencias de prensa como si fueran textos sagrados. Sus ayudantes se dispersaron por Europa, sus ideas se filtraron en academias, en cursos de entrenadores, en manuales de federaciones que nunca habían pensado en el juego de posición. Pero Guardiola no es el único caso. Hay otro nombre que genera una devoción parecida, aunque por razones distintas: Marcelo Bielsa. El loco nunca ganó nada demasiado grande, no tiene Champions, no tiene ligas de primer nivel, y sin embargo hay entrenadores que viajaron desde el otro lado del mundo para pedirle una hora de su tiempo. Guardiola mismo dijo que lo considera el mejor entrenador del mundo. Pochettino estudió sus métodos durante años. Bielsa tiene seguidores que lo citan como si fuera filosofía y no táctica. ¿Por qué? Porque Bielsa representa algo que el fútbol moderno extraña pero no sabe cómo recuperar. La idea de que hay una manera correcta de jugar, una manera honesta, intensa, casi moral. Y eso, en un mundo donde todo se negocia, resulta magnético. El problema es que tanto el culto a Guardiola como el culto a Bielsa apuntan al mismo síntoma. El director técnico se convirtió en el centro de la narrativa. Es el protagonista, el autor intelectual, el genio detrás del sistema. Y ahí está la trampa. Porque cuando el técnico es el héroe, el jugador es apenas un intérprete, un ejecutor de una idea que no es suya. Y el fútbol, el de verdad, el que te levanta del asiento, siempre fue lo contrario. El momento en el que el jugador hace algo que ningún técnico hubiera dibujado en una pizarra. Michael Cox en The Mixer describe algo similar para el fútbol inglés. Cómo cada tendencia táctica se contagia, se imita y se perfecciona hasta que deja de ser tendencia y pasa a ser dogma. Y el dogma, por definición, no admite herejías. Hoy sobreestimamos al director técnico, le atribuimos victorias que ganaron los jugadores y le perdonamos derrotas que quizás también fueron suyas. Lo convertimos en marca, en contenido, en figura. Y mientras tanto, el chibolo que amaga de manera diferente aprende a no amagar así, porque el sistema no lo permite. El entrenador húngaro Gyula Mandi lo decía con brutalidad: el fútbol es el único deporte donde la táctica puede matar al talento, donde el sistema, si se aplica con demasiada rigidez, termina siendo una jaula dorada. El jugador tiene todo menos libertad. Cruyff lo anticipó, con esa manera suya de decir verdades incómodas como si fueran obviedades. El fútbol es simple, pero jugar simple es lo más difícil que existe. Tremendo frasezón del maestro Johan. La ironía es que esa frase que él usaba para reivindicar la inteligencia sobre el esfuerzo, hoy se aplica casi al revés. El fútbol moderno eligió lo simple como consigna, pero lo ejecuta con una complejidad táctica que, paradójicamente, lo vuelve predecible. Porque una receta sirve para repetir el plato, pero el fútbol, cuando te atraviesa de verdad, no se trata de repetir, se trata de que alguien haga algo que no estaba previsto, algo que desordene, algo que te obligue a levantarte del asiento. Acá aparece otro tema, uno que se cuela en los comentarios y genera un malentendido enorme. Alguien lo suelta como sentencia: ya no hay hombres como antes. Y no, el problema no es que el fútbol sea menos macho, el problema es que se volvió más corporativo, más prudente, más obediente. No estamos viendo el fin del macho alfa, estamos viendo el nacimiento del futbolista linkerín, llamémoslo así. Ese que habla de aprender de los errores, confiar en el proceso, seguir trabajando, entrenado para no romper nada, ni el sistema, ni el discurso, ni el algoritmo. Y el algoritmo es otro protagonista silencioso. Antes el error se perdía en el tiempo,
Hoy se viraliza, se recorta, se convierte en meme, se imprime en una reputación. Entonces la seguridad se vuelve virtud y la osadía riesgo. Acá entra el tema de los datos. Wenger lo dijo alguna vez, las estadísticas ayudan, pero también engañan. El número te cuenta una parte, no el todo. Y Gareca, desde una realidad casi opuesta, dejó caer algo parecido pero con otra música. Que él no era muy fan de las estadísticas, que el fútbol se termina entendiendo con los ojos y con el juego, no con una planilla. El problema no es que existan los datos, el problema es cuando el fútbol moderno empieza a creer que todo cabe en el número. Y si todo cabe en el número, entonces el plan vale más que el gesto, el orden más que la intuición, la probabilidad más que la osadía. Encima se juega demasiado. La imaginación necesita aire y el fútbol moderno no da aire, da intensidad, mucha intensidad. Pero la intensidad sin creatividad se parece a gritar en un cuarto vacío. Mucho ruido, nadie que escuche. En medio de todo esto hay una imagen que, por absurda, termina siendo perfecta. Se comenta que el próximo EA FC va a haber un mapa abierto. Un mundo donde tu jugador puede ir de shopping, cambiarse el look, pasar por una peluquería, caminar por la ciudad. No importa si se confirma, la idea ya existe y eso alcanza. Porque si el videojuego necesita agregarle vida al futbolista por fuera del fútbol, es porque intuye algo, que la pelotita sola ya no basta, que el fútbol como producto necesita ser parque temático, ecosistema, avatar. Y entonces uno vuelve a la pregunta, ¿y el fútbol dónde quedó? Quizás todavía está ahí, escondido entre pequeñas fugas, en ese jugador que de pronto hace el pase que no toca, en ese enganche que se queda un segundo más con la pelota como burlándose del manual, en ese delantero que en vez de asegurar, inventa. Están ahí, aparecen. Un jovencito Lamine Yamal gambeteando como si no hubiera nadie mirando, Bellingham lanzándose al área con una convicción que no parece aprendida, De Paul corriendo 30 metros para recuperar una pelota que técnicamente no era suya. Momentos donde uno intuye que detrás del sistema hay un ser humano que todavía quiere algo más que cumplir. Son instantes, son destellos, como si el fútbol nos tirara migajas para que no lo abandonemos del todo. También puede ser que el problema seamos nosotros, que la memoria sea un filtro generoso, recordamos lo extraordinario, olvidamos lo correcto. El pasado termina siendo una compilación de highlights. El presente lo vivimos entero, con todos sus minutos intrascendentes. Pero incluso si eso es verdad, hay algo que no se puede negar. Hay menos rarezas, menos estilos enfrentados, menos dialectos. Antes podías mirar 10 minutos de un partido y saber si era italiano, inglés, sudamericano. Había algo en la velocidad, en el contacto, en el ritmo que te ubicaba. Hoy todo se parece. El Bayer Leverkusen juega parecido al Brighton. El Atlético Madrid hace 10 años no tiene casi nada que ver con el de hoy. La identidad futbolística de los países se está borrando y lo que queda es un estilo global, universal, sin bandera. Y cuando todos hablan el mismo idioma, el genio deja de sorprender, se convierte en ejecutor. Por eso la nostalgia en este caso no es solo nostalgia, es una forma de protesta, es una forma de decir extraño cuando el fútbol me hacía sentir que alguien estaba inventando algo frente a mis ojos. No pido violencia, no pido que vuelvan los códigos oscuros, no pido un pasado mejor. Pido, y creo que no es mucho, que vuelva el permiso para la desobediencia, que vuelva la gambeta como acto de fe, que vuelva el pase como atrevimiento, que vuelva el jugador que no está para cumplir sino para romper un poco el mundo. Y ojalá que ese jugador exista, ojalá que esté en alguna cantera ahora mismo, mirando videos, aprendiendo el sistema, fingiendo que lo entiende, y que cuando llegue el momento, cuando el técnico le diga no rompas el esquema, él sonría, mira la pelota y haga exactamente lo que no tenía que hacer, y que le salga bien. Y cierro con una pregunta, porque las buenas charlas siempre terminan así. ¿Cuál fue el último futbolista que te hizo sentir de verdad que el fútbol todavía podía sorprenderte? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.